Continuamos en esta primera jornada de la 16ª edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Regresamos ahora con nuestros paneles temáticos para versar sobre figuras y sobre procesos que se han entretejido alrededor de la historia y el desarrollo del jazz. Y una de esas figuras imprescindibles de nuestra isla, una de las voces autorizadas, el responsable de buena parte de la literatura sobre este género en nuestro país, con un amplísimo reconocimiento, no solamente aquí, sino también a escala internacional, es Leonardo Acosta, cuyo nombre engalana también nuestro coloquio. Justo sobre él estaremos conversando en esta tarde y para ello me acompañan tres personas maravillosas, grandes amigos, pero por sobre todas las cosas, voces autorizadas del género también. Pedro de la Hoz, quien es periodista, vicepresidente de la UNIAC. Bienvenido, Pedro. Está también José dos Santos, amigo, incansable colaborador de estos eventos teóricos, periodista, hacedor de muchos de las acciones, estrategias que giran alrededor de la promoción de este género, escritor de La Esquina del Jazz y quien además fue el creador y es quien sostiene, lleva todo el peso del sitio web del jazz en nuestro país, de Cuba Jazz, es su nombre. Bienvenido, José, como cariñosamente le decimos. Y por supuesto, regresa Yanio Abreu, ya puedo decir mi alumno. Bien. Con muchísimo orgullo, siempre lo digo. Yanio Abreu, director de Aire de Concierto y uno de los principales exponentes de la joven escena del jazz. Para mí es un orgullo estar en Texto Grande. Gracias, mi amor, así es, para mí también. Bueno, pues iniciamos entonces con Pedro de la Hoz. Pedro, tú conociste a Leonardo Acosta. Fue amigo mío. Estuviste muy cercano, no solamente de su labor profesional, sino también de su vida, de las interioridades personales. Y quisiera que me hablaras entonces tú de Leonardo Acosta como hombre de la cultura, como esa figura inmensa que fue y que acometió tantísimos proyectos en pos de nuestra música, de nuestra cultura. Leonardo era un hombre del Renacimiento, de nuestro Renacimiento. Sí, era un hombre de una cultura enciclopédica que se movió en muchos ámbitos, estudió arquitectura, fue historiador, periodista, que a eso se referirá ya con lujo de detalle mi amigo Dos Santos, musicólogo, músico, narrador, poeta, ensayista. Es decir, por eso yo digo que es un hombre del Renacimiento, porque ningún saber humano le era ajeno, nada humano le era ajeno, pero no desde la erudición fría, que si tú eras un erudito. Los libros del jazz en Cuba son fuentes referenciales por la cantidad de datos que aportan, pero el problema no es acopiar datos ni citar datos, sino que cada referencia en él estaba articulada con un saber, con una comprensión del mundo, es decir, con una visión dialéctica de las cosas. Es decir, que cada dato para él era un punto de partida de relación con otros fenómenos y con ver procesos culturales. Y eso, por supuesto, que lo bebió desde la cuna, diría yo. No hay que olvidar que su padre fue fundador del grupo minorista, fotógrafo, artista plástico, también un hombre extraordinario de la cultura, José Manuel Acosta, que su tío Agustín es conocido quizás como fue uno de los grandes poetas del posmodernismo cubano, con un poema que todo el mundo lo tiene, que es una referencia obligada en la literatura cubana, La Zafra. No hay que olvidar que por ejemplo, sus vínculos con la familia con la familia de Raúl Martínez Villena, con José Zacarías Talé, que fue su padrino. Es decir, que se movía en un ámbito de la cultura, un ámbito intelectual, pero además intelectual muy comprometido con la defensa de la patria, con la defensa de la identidad, con la búsqueda de nuestras raíces, y comprometido en la lucha justa contra todo lo que oriera opresión, censura a las libertades, dictaduras, en fin. Él fue un hombre, en el sentido exacto de la palabra, fue un hombre plenamente revolucionario. Entendiendo por revolución no solamente el proceso cubano, sino los procesos de transformación del mundo para hacer
un ser humano, para lograr un ser humano mejor. Así yo lo recuerdo siempre y quiero destacar, antes de darle la palabra, antes que tú le des la palabra a los otros panelistas, dos cosas de Leonardo que me interesa mucho destacar en un coloquio de esta naturaleza. La primera, ella tiene que ver con su visión integral de la cultura cubana. Para Leonardo era esencial empatar su saber musical con una figura como Alejo Carpentier, con otra figura como Nicolás Guillén, con lo que venía después, lo que estaban haciendo los jóvenes. Es decir, que él sabía mirar transversalmente la cultura cubana, pero al mismo tiempo cronológicamente. Es decir, los dos sellos, tanto en las relaciones entre las interiores hacia la cultura, como en su sucesión y en su duración en el tiempo. Creo que eso es esencial en Leonardo. Y lo otro era su sentido desacralizador. Nunca hizo esto en aras de armar altares. Era un hombre que desacralizaba todo, que todo lo reducía a una escala muy humana, precisamente para poder engrandecerlo. Y en la historia ya eso se vio. Yo creo que explicar lo que pasó en Cuba, no solo el jazz, en la música cubana en los años 60, periodo poco estudiado en nuestra música, con las tensiones ideológicas hacia el interior de esos procesos, con las tensiones políticas que se dieron. Creo que hay que leer a Leonardo para entender mejor ese periodo, para leer el periodo en que Cuba, en que se rompen una serie de relaciones de Cuba, en que la cultura cubana se ve sitiada, en que se ve constreñida a un marco aparentemente muy estrecho, aparente no, y a veces real también, y al mismo tiempo cómo se fueron buscando otros vínculos y cómo la cultura resistió y logró dar un salto en este sentido y seguir siendo esa misma cultura pero renovada. Ese proceso solo lo podía entender una gente como Leonardo Acosta, y hay que verlo en sus libros sobre el jazz, pero hay que verlo también en otras aproximaciones que hizo, por ejemplo la recuperación martiana. Yo creo que Leonardo fue uno de los grandes martianos cubanos. Es que yo lo conocí justamente, la primera vez que yo hablé con Leonardo fue justamente en la reacción del Caimán Barbudo en el año 1972, con un personaje muy curioso que había estudiado arquitectura con él, que era Virgilio Pereira, que me llamaba la atención porque era un hombre que era la única gente que he visto que cojeaba hacia atrás, daba como un certico atrás Virgilio, que era también un hombre, un erudito, un sabio. Y ellos justamente lo que estaban era proponiendo, el día que yo estaba ahí, proponiendo un estudio de cómo Martí entendía la cultura indoamericana, pero lo veían como una necesidad para la construcción ideológica de aquel momento, y para una construcción ideológica que después tendremos que estudiar. Con esto quiero decir que Leonardo es un ser esencial. Además discutía de cualquier cosa, lo discutía con una pasión, lo hizo siempre con una manera tremenda. Yo me acuerdo, por último, de que en un festival de jazz, no voy a mencionar las señas, pero no el santo, en un festival de jazz había una cantante cubana que a la gente le gustaba mucho, y fue el festival que vino Carmen McRae. Y entonces Leonardo, con su humor desbordante, me dijo: viste, primero oíste la mentira, ahora vas a oír a la verdad. La mentira era la cantante cubana esa, muy celebrada, pero que indiscutiblemente no le llegaba ni al tobillo a Carmen McRae. Con eso termino. O sea que era bien crítico, agudo. Mordaz, pero sabio. Exacto. Bueno, yo quisiera, José, que nos acercaras tú entonces a la figura de Leonardo periodista, a todo ese trabajo desarrollado en pos de esta especialidad, que no solamente versó sobre el jazz, sino que fue mucho más allá. Realmente sus libros son materiales de consulta ineludibles para el estudio de los procesos, la conformación de muchos de los procesos de la música cubana. Así que coméntame tú, por favor. Ya Pedro decía, con mucha razón, los orígenes en los que se encuentran estas características de Leonardo múltiples. Poeta, en fin, toda una serie y con aspiraciones a ser saxofonista o trompetista, que era una de sus inclinaciones. Arquitecto, porque la familia le había también asignado ese rol, pero fue también incluso bibliotecólogo.
se graduó, aunque nunca recogió el título. Testimonio que tengo muy fresco en mi memoria porque me lo ofreció su viuda, todos conocidos como Michi. Michi, a quien desde aquí saludamos muchísimo. Que la tenemos que tener muy presente, la acompañó en sus últimos 40 y tantos años de vida y es testimoniante también de muchas de esas características que Pedro se ha encargado muy sobresalientemente de destacar. En el campo del periodismo es que yo me acerco a él primero por las lecturas que hice en Revolución y Cultura. Prácticamente la última publicación en la que regularmente él publicó con unos materiales sobre músicos, básicamente también jazzistas, pero no solo, que me interesó. Me interesó ya no solo el contenido, sino la forma de exponer. Sucede que en aquella época, bueno, yo como periodista activo lo era en una agencia en la que él ayudó a fundar, en Sabatina. Entonces, por lo tanto, fue un atractivo doble el acercarme a la figura y realmente confieso que más me inclinó el tema del jazz a ser tratado con él que el tema de sus años de periodista. Esto lo fui rescatando después con el tiempo. Con el tiempo hasta la noche, que concluí una información muy importante que creo que es inédita y creo que a nivel de este coloquio bien vale la pena difundirla, porque Leonardo fue el fundador de Prensa Latina, José Ricardo Mazzetti, el comandante segundo de la guerrilla que en Argentina debía después Che comandar. Va a entrevistar a la Sierra Maestra Fidel, como es todo conocido, entrevista a Che, lo conoce, etc. Y quien le preparó o documentó la situación de Cuba a través de la prensa de ese momento fue Leonardo Acosta. A través de un arquitecto que a su vez era amigo del arquitecto que acogió a Mazzetti en su casa. Historia por indagar más a fondo y en detalle porque merita la pena en función del valor histórico que tiene. Pero hace que cuando Mazzetti regresa a Cuba, ya el triunfo de la revolución, el primer vuelo, 9 de enero del 59, en el que viene hasta los padres de Che a La Habana, viene Mazzetti y le presentan entonces a esa persona que lo había ayudado a documentarse tal y establecieron ahí un nexo prácticamente insólito e inédito, a partir de que además un argentino como aquel de fuerte carácter y este cubano que se las traía también, que por todos los que lo conocimos sabemos que era tan enérgico como, pero dejó vislumbrar y por supuesto entonces pasó por la vida y la gente sabía que pasaba, no como Miguel Buesa dijo en algún momento, pero sin embargo hicieron una fantástica vinculación al punto de que él fue asignado por Mazzetti a sondear en México la posibilidad de abrir una oficina de Prensa Latina que todavía no había nacido. Estamos hablando, bueno, Prensa Latina nace el 16 de junio del 59 y esto fue en el primer trimestre de ese año, que fue a México, armó allí un tinglado que no era legal porque no estaba acreditado como periodista, pero dejó una estructura que incluso después sirvió de base para que cuando la agencia fuera fundada, su sede, su casa matriz como una agencia latinoamericana, Sociedad Anónima, fuera México la sede y no estuviera en La Habana. O sea, todos esos trabajos se le debe en principio a Leonardo en su afán de servir, que es algo muy importante, y en este caso servir a la revolución triunfante desde el periodismo. Después incluso me entero también, ahora muy reciente, por otro fundador de la agencia, José Bodes Gómez, de que al ingresar Bodes Gómez en octubre del 59 en Prensa Latina y es considerado por tanto fundador de la agencia, ya Leonardo estaba de segundo del departamento llamado entonces de Servicio Especial, que dirigía un argentino, Rodolfo Walsh, que resultó con el tiempo y la vida uno de los mártires del periodismo latinoamericano
y uno de los grandes testificadores de la realidad de la represión, etcétera, en su país, en toda América Latina. Pues bueno, resulta que Leonardo era la mano derecha de Bosch. Después estuvo en la oficina de prensa latina en Checoslovaquia, en Praga, que fue la primera en el continente europeo en ser abierta por la agencia, en ese propio año ya 59-60, y se mantuvo en funciones en la agencia hasta que ya después sale de ella y piensa, bueno, colaboró con Tricontinental de los PAL, terminando su llamémosle vida activa vinculada directamente a un medio de prensa con Revolución y Cultura, lo que no significa que no haya seguido publicando en otros muchos lugares. Incluso me narraban que con Ernesto Vera, uno de los históricos del periodismo cubano, Premio Nacional de José Martí, 20 años presidente de la Unión de Periodistas, trabajó en el periódico La Tarde, antes de fundarse Prensa Latina. O sea que ya tenía toda esa inquietud que la desarrolló después dentro de Prensa Latina y que nos sirvió en lo personal como un eslabón adicional a nuestro gusto por el jazz, al punto de que me obsequió, me dedicó este libro que poca gente ha visto, que es la edición colombiana de su historia del jazz en Cuba, que después de editar en Colombia en el año 91, ahí tienes la dedicatoria, me la obsequió antes que saliera la edición cubana, porque los colombianos les interesó tanto el material que lo sacó a relucir. Y bueno, es un poco la llave que abre la puerta de la amistad entre nosotros, que bueno, perduró a pesar también de sus altas y bajas, como tuvo con todo el mundo, perduró a través de la memoria sobre todo y del agradecimiento que tenemos que tenerle a toda la gente que ama la cultura cubana por sus aportes, en los cuales utilizó mucho las técnicas periodísticas, que es algo que uno lee libros de musicólogos puros y al que no lo es, le cuesta trabajo avanzar en ello, pero a Leonardo se lee como una novela, como una historia, como un relato periodístico, y es que en la sangre tenía mi profesión. Es que era un hombre de grandes dimensiones y esto es un dato bien importante, o sea, tenía la capacidad de comunicar, ¿verdad? De saber llegar, aun cuando estuviera hablando de materias contundentes, engorrosas incluso, porque no puedo dejar de pensar en cuando, mientras estudiaba en la academia, o ya recién graduada en la carrera de musicología, sus textos sobre sus aproximaciones a las nociones del género, o sea, los enfoques de cómo estudiar el género, fueron cruciales. Él coincidía con Danilo Orozco en el desmonte de la teoría del complejo genérico y en la instauración entonces de la teoría del tipo genérico. Y esto es algo verdaderamente serio, para nosotros muy importante, nos ayudaba a esclarecer con mucha mayor facilidad entonces por qué se comportaban de una u otra manera varios de los géneros de la música cubana, y sin embargo él lo hacía de una manera tan atractiva, o sea, lo dejó plasmado, lo dejó escrito de una manera tan, digamos que loable, tan fácil de entender, que se convirtió, o sea, por eso es que realmente tiene esa grandeza y ha trascendido tanto, ¿verdad? Al menos esa es mi perspectiva, y yo sé que ustedes coinciden también con ella. Y aquí está Yanio Abreu, quien desde la contemporaneidad, también desde esta joven generación de jazzistas cubanos, incluso como intérprete del mismo instrumento que ejecutaba Leonardo Acosta, pues también se acercaba muchísimo, ¿verdad, Yanio? A todo el... Bueno, te voy a decir una cosa que recordé ahora aquí escuchando a Dos Santos, y fue con motivo de uno de estos coloquios que conocí a Michi. Estábamos en la fábrica de arte, creo que estábamos haciendo alguna entrevista. Para las ediciones anteriores, claro. Efectivamente, en alguna edición anterior de presentando algún disco, y de alguna manera yo conocí a Leonardo a través de la historia de jazz en Cuba, el primer tomo que me lo regala mi profesor de clarinete en Amadeo Roldán, Aldo Salvey. Me dice, tienes que leer esto, y ya él se daba cuenta de por dónde iba mi camino, y me dijo, tienes que leer esto. Y a partir de ahí lo leí, como mismo lo dice José, o sea, se lee, y algo tenía Leonardo, y entre otras cosas fue que fue actor de reparto de esa época.
Entonces, lo vas leyendo y incluso te ríes con las anécdotas que cuenta. Yo me he leído en todos esos libros que traje para que lo disfrutaran aquí. Ahí están todos los libros que atesora Yanio. Sí, no, y seguro me faltan muchos más. Esos son escritos por él. Tengo otros que tuve el inmenso honor de que a partir de ese encuentro que tuvimos, ese coloquio, parece que Michi me escuchó hablar de Leonardo con tanto cariño que me invitó a su casa y tengo el placer de contar en la mía ahora con varios libros de los cuales se nutría para escribir con notas de su puño y letra. Y realmente para mí eso fue un regalo maravilloso y de alguna manera también me acerca mucho más a su figura y a la obra que dejó para nosotros. O sea, para mí leer a Leonardo es aprender de la música cubana. O sea, cuando él hablaba, por ejemplo, te decía una anécdota comiquísima que tuvo la oportunidad de tocar con la banda de Benny en un momento y el Benny no llegaba y él estaba en el escenario y el baile se iba calentando y él estaba ahí asustado con la gente cerca de la tarima que se caía, no sé qué, y tú te sientes que estás allí. Te sientes que estás ahí. Entonces leerlo es como leer la historia y estar caminando por ella. Y de alguna manera creo que es algo que me cambió la vida. O sea, a partir de ahí empecé a conocer a otros grandes músicos cubanos que no conocía. O sea, Leonardo en esos libros empieza a hablar de la comunicación que hubo entre los músicos cubanos como Mario Bauzá, como Chico Farri, que fueron a Estados Unidos, Cándido Camero, todos aquellos que se fueron y llevaron nuestra raíz allá. Y entonces a partir de él los empecé a conocer otros que estaban aquí en Cuba, cantantes de los bares nocturnos, que él habla de ellas con mucho cariño, con mucho respeto, y de alguna manera eso es lo que le inculca al que lo lee. Como joven, cultor de la música cubana, amante del jazz también, además tuve la oportunidad de hacer algo maravilloso que fue estudiar jazz en Estados Unidos con un profesor magnífico, y entonces eso te permite entender cuáles son sus raíces y entonces decir, las mías también tengo que cultivarlas de la misma manera. Por eso es que ahora también estamos intentando de alguna manera llevar todos estos libros a las escuelas para que estén no solamente a disposición en la biblioteca, sino en digital, que las nuevas tecnologías nos permitan promocionarlas lo más posible y que todos los cubanos de hoy, los jóvenes, puedan nutrirse de esa información, porque es lo que nos va a hacer sonar diferente. O sea, es increíble cómo tú puedes escuchar a Charlie Parker tocando con Machito y tocando con la música cubana, a Cannonball haciendo un disco completo con tumbadora. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que respetarlas, tenemos que venerarlas, y de alguna manera yo creo que Leonardo marcó la pauta. O sea, dijo, esta es la senda por aquí. Y yo creo que seríamos nosotros un poco inteligentes si no sabemos seguir ese camino. Es ese el camino, y incluso son libros que los tengo constantemente. Yo creo que incluso veo y los vuelvo a comprar. Y los vuelvo a comprar porque sé que siempre será un buen regalo. Es que siempre va a ser un buen regalo. O sea, eres un coleccionista empedernido. Donde quiera que vea un libro lo compro. Sé que a alguien le voy a hacer un bien. O sea, lo que sé es eso. Sé que le voy a hacer un bien a alguien. Entonces lo compro, llego a mi casa, ya lo tengo, pues lo regalo. Y lo regalo con mucho gusto, y yo creo que de eso se trata, de poder, a través de este testimonio que están dejando aquí estos grandes maestros, que también son de alguna manera partícipes de toda esa historia, poder seguir divulgándola y que nos llegue a todos, y nosotros una y otra vez tocar esa puerta, abrirla, entrar, sentarnos y aprender. Es el objetivo, y es lo que debemos hacer hoy, mañana y siempre. A mí me parece fundamental, Gianni. Ya estuvimos conversando someramente en la mañana en el panel homenaje a Miguel Failde sobre la importancia que reviste para las nuevas generaciones hurgar en nuestras esencias, siempre regresar al pasado, mirar atrás, saber de dónde venimos para tener claro hacia dónde debemos dirigirnos, ¿verdad? Y yo creo que es fundamental este trabajo que se realiza con las nuevas generaciones. Esto es un mensaje latente en cada uno de los momentos de los paneles, ¿verdad? Siempre la insistencia de sembrar esas semillas cada vez con más fuerza y de una manera mucho más efectiva en nuestros jóvenes. Es que son cubanos iguales que nosotros. Exacto. O sea, vivieron en otra época, pero si lo vemos así tan aislado, como nos parecen intocables. Y no, incluso yo creo que el haber conocido a Michi de cerca también me hace sentir eso. O sea, que cubano igual que tú, que bebió en la misma agua, que sufrió en la carne el mismo sol, y de alguna manera
fue testigo de todo lo que pasó y lo fue plasmando. Es que Michi también es una mujer grande. Siempre se dice que detrás de un hombre grande hay una gran mujer, ¿verdad? Y Michi es una mujer de la cultura. Así mismo. Con Leonardo y antes de Leonardo incluso. Una familia villaclareña notable. Alguna vez habrá que hacerle un homenaje también merecido al padre de Michi, uno de los grandes pintores olvidados cubanos, Ernesto González Puig. Yo quisiera, Pedro, que me hablaras un poco de la fundación del Club Cubano de Jazz, porque sé que Leonardo fue parte importante de ese proceso fundacional. Coméntame un poco de esta... Yo en realidad debía estudiar mucho mejor el Club Cubano de Jazz, que fue a finales de los años 50, que todavía había una situación en Cuba bastante difícil, pero lo que sí sé es que Leonardo apostó mucho por el club, por las sesiones del club. Reunió, y yo lo que más sé del club era por un personaje que a veces, que Leonardo fue quien me lo presentó, un personaje que tuvo que ver también, que estaba de esos aficionados al jazz, tremendo. Pepe, ¿tú te acuerdas cómo que le decían el tío, los muchachos, los jóvenes de aquella época, de cuando empezaron el Jazz Plaza? El tío que vivía ahí en el edificio Naroca, ¿te acuerdas? El tío. El tío. El tío era fanático, o sea, era el club de jazz, lo que yo sabía que era, y que me decía, y Leonardo me lo presentó y me decía, no, Leonardo era quien, Leonardo no se le había hecho justicia, porque era quien buscaba mucha gente y quien los reunía. Es decir, otros aparecían como los grandes héroes del club, pero Leonardo de una manera callada era era el tío que era todo un personaje de los primeros. Ahí había dos grupos realmente que se amalgamaban, el músico como tal y el aficionado. Y el aficionado. Leonardo tenía esas dos condiciones, o sea, era músico y era aficionado, y era una gente de mucha creatividad. Acá en el coloquio va a participar también alguien que sí vivió el Club Cubano de Jazz, que es Babín. Sí, es de los que vivió completo. Que vivió desde adentro, desde cuando Stan Getz vino a tocar al Riviera y con su saxofón fue al club a tocar, y ese va a enriquecer mucho más la historia incluso de Leonardo cuando podamos conversar con él. Pero cuando también en la segunda temporada, como debimos llamar, recreamos ese Club Cubano de Jazz en la Unión de Periodistas de Cuba. Ahí sí o sí estábamos. Ahí estábamos. Era nuestra generación, no vivimos aquello, pero sí nos nutrimos de la información y del espíritu de la época, porque en esa fundación de la segunda temporada, como se debió llamar después, se le llamó Club Cubano de Jazz, porque el que era presidente a la hora de dispersarse el club estuvo en esa reunión, y de él salió la propuesta, porque no sabíamos si le íbamos a llamar el Club de Jazz de la UPEC o lo que fuera, y Toirac era el apellido. Toirac se levantó y dijo: yo fui el último presidente del Club Cubano de Jazz. Ahí está mi esposa que puede atestiguarlo, que estuvo también en esa sesión, y yo propongo que esto sea la continuidad de aquel club, porque está inspirado en los valores del rescate o del realce de la música cubana en primer lugar, con un sentido jazzístico, y de que los que participan del gusto por esta música tengan un lugar una vez al mes, etcétera, etcétera. Es que aquella vez era, pues, el primer club era una vez al mes, a veces una vez cada 2 meses. Era con el dinero de la propia gente, de los asociados. Claro, era una mutualista casi. El Club Cubano ya se llegaron a traer hasta Sarah Wall. Hubo que hacer tremenda, porque Leonardo me contaba que hubo que hacer tremenda ponida para poder... Esa es una historia realmente que meritaría un panel aparte. Sí. Pero Leonardo también, por supuesto, tuvo que ver en eso, y tuvo que ver también, aunque no participara físicamente, porque no estaba en ánimo como para esas aventuras que en aquella época teníamos menos edad nosotros, sí nos alentó a que reviviéramos también esa experiencia, y anécdotas narraba muchísimo. Había veces que tenía que decir: oye, tengo que trabajar, porque el teléfono, cuando nos ponemos, ahora me pasa lo mismo con Babín, es que no... No, Babín es caudaloso, Babín parece... No, es que beber de esa fuente es realmente, como dice Ángel, es imperdonable, vaya, que nosotros no le prestemos atención a eso que supieron hacer,
y que todavía están en condiciones de decirnos qué hicieron y por qué lo hicieron y aconsejarnos qué seguir haciendo. Bueno, pues yo me sumo a este empeño realmente de poder acercarnos a la fuente, de beber de ella, y ustedes yo creo que son un digno ejemplo de ello, porque atesoran muchísima información que es sumamente valiosa para las nuevas generaciones, incluso generaciones intermedias como la mía, que también aprendemos en cada edición de este evento. Pero yo creo que no sería justo continuar este momento de homenaje a Leonardo sin mencionar que el gestor fundamental de la idea de realizar un jam para Leonardo Acosta en esta edición del coloquio es Alexis Vázquez, director artístico, otro de los grandes promotores del género, creador de Joyas, exactamente. Una de las principales acciones institucionales que han tenido lugar en nuestra isla para potenciar el género, sobre todo en las jóvenes generaciones. Y bueno, de Alexis fue la idea de hacer un jam para Leonardo, que iba a tener lugar justo en los predios del coloquio si hubiéramos podido realizarlo de manera presencial. Lamentablemente las condiciones epidemiológicas no nos lo han permitido, pero no obstante, sí decidimos mantener este momento. Yo guardo las 3 cuartillas que iba a leer ahí en ese día. Sé que será para el 2022. No las voy a borrar. Guárdalas porque en algún momento lo vamos a hacer. Pero no obstante, aquí vamos a tener una mínima representación de lo que pretendía ser ese jam para Leonardo, porque de hecho el grupo base de esa fiesta que estaba proponiéndonos Alexis era Aires de Concierto, ¿verdad? Al que se iba a sumar también sí, Alexis me llamó y bueno, déjame decirte que muchos amigos respondieron gustosos, e incluso algunos tenían otros conciertos y me dijeron, no importa, de uno salgo para el otro, de la prueba de sonido, pero cuenta conmigo. O sea, muchos músicos que después lamentablemente se sintieron un poco como que decepcionados por la situación, pero bueno, está más allá de nuestro alcance. De todas formas, como bien dice Pedro, se queda para la próxima y estoy seguro que seremos muchos más. Pues claro que sí. Yanio, ¿cómo fue ese proceso de búsqueda de los temas? ¿Qué pretendía de cualquier manera el Jam Session? Porque sé que era un acercamiento a la obra, no solo que interpretaba Leonardo, sino también a la obra de la que él disfrutaba, a la obra que... Lo primero que hice fue llamar a Michi, o sea, uno tiene que llamar a la fuente. Y entonces Michi me dijo, Yanio, Leonardo era amante del jazz y de la música cubana, o sea, ella me dio una lista de temas y después me dijo, pero escoge tú, y de todas formas él iba a disfrutar cualquier cosa que se hiciera referente a eso. Entonces, la idea mía en un principio, ya te digo, tenía grandes músicos, tenía invitados, tenía a Alejandro Falcón, Emilio Morales, tenía también en Los Vientos, tenía a Tommy Lowry, Emil Santa Cruz de los jóvenes, Josué Borges, Alejandro Calzadilla, éramos varios. Héctor Quintana, que iba a salir corriendo de un concierto para allá. O sea, se iba conformando ya todo el staff, todo el team con el que íbamos a hacer aquello, y la base, por supuesto, de mi agrupación. Entonces, también estaba el quinteto de saxofones, de Thompson, César López, Germán Velasco, el maestro Evaristo Denis, y el más joven de todos, que también es buenísimo, es un tenorista descomunal. Y entonces, bueno, pues todos iban a estar allí. La idea era que se siguieran sumando, pero organizados todos en los temas que nos iban a tocar a cada cual. Entonces yo le iba a dar a escoger la lista a cada uno de ellos, y que quisiera hacer un arreglo que lo hiciera, si no, sencillamente con la versión original. Y ahí habían temas de Silvio, habían temas de Duke Ellington, habían temas de los grandes clásicos. Había un tema de Emiliano Salvador también, claro, que Alejandro lo iba a mencionar. Y entonces... A quien también estaremos homenajeando en este coloquio, porque justo en el 2021 cumpliría 70 años de vida, Emiliano Salvador. Yamir es el nombre de tenorista. Sí. No puedo olvidar el nombre de Yamir. Bueno, entonces vamos a disfrutar de una versión de lo que iba a ser una pequeña versión de este precioso estándar de jazz que popularizó la Big Band de Duke Ellington, compuesto por Billy Strayhorn, y que es realmente una maravilla. Esto es un tren. Nosotros nos estamos montando en el tren de Leonardo. Este es el tren A. Leonardo Acosta. Take the A-Train. Sí. Vamos allá.
Muchísimas gracias a los tres por acompañarme en este empeño de rendir tributo y homenajear a quien verdaderamente lo merece. Honrar, honra, como decía nuestro José Martí, y no hay nada más placentero que sentir que de verdad estamos dándole el lugar que corresponde a esas grandes figuras, de verdad, que han abierto el camino, que han pues creado toda una ruta para que nosotros luego transitemos por ella con excelentes resultados. Muchísimas gracias por acompañarme, siempre un placer. De verdad que acudan a este llamado y espero poder seguir contando con su colaboración, incluso en esta edición del coloquio. Así nos despedimos entonces por hoy. Nos vemos mañana, regresamos justo a las 10 de la mañana, aquí en este mismo lugar. Estaremos transmitiendo nuestro evento por el canal Clave, siempre en sintonía con todas las plataformas online que nos propicia el Ministerio de Cultura a través de Streaming Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
pleasure to be here in Havana at the festival and to be here with you this morning. Es un placer estar aquí esta mañana en el Festival de Jazz con ustedes. The whole thing about being a multi-instrumentalist, I think, is sometimes misunderstood by those who don't really play multiple instruments. Uno de los grandes inconvenientes de ser un multiinstrumentista es que a veces se equivoca y se piensa que se toca muy bien un instrumento pero no el resto de los otros. In the world of jazz, American jazz or jazz anywhere, they use the term doubler to suggest that one plays more than one instrument. Y en el mundo del jazz se utiliza la palabra doble, el double, para identificar a una persona que es capaz de tocar varios instrumentos a la vez. The challenge with using that term for me is that it suggests that you play one instrument less as well as you play the other instrument. Y el desafío para él en este caso sería tratar de tocar todos los instrumentos con la misma calidad. And I think it's important that when you decide to play multiple instruments, you should address all of them like they're your primary instrument. Y lo más importante entonces es tratar a cada instrumento que tú tocas como si fuera tu instrumento primario. And if you're going to be a saxophonist and a clarinetist, you should play both of them like they're your instrument. Y si vas a ser un instrumentista que va a tocar saxofón o clarinete, pues deberías tratarlos a los dos como si ese fuera tu instrumento base. I started out playing the clarinet first. Él empezó tocando clarinete. And then I added to that the saxophone several years later. Años después, pues tomó el saxofón. I play the flute also, but obviously that's probably the weakest of the instruments that I play. Él también toca la flauta, pero obviamente es el instrumento más débil que tiene. But I constantly work to try to get better at it. Pero él constantemente trabaja en aras de ser mejor. I also believe that when you play multiple instruments, you should address the characteristics of the instrument itself. Es muy importante si vas a tocar varios instrumentos que sepas las características que definen a cada uno de ellos. Because each instrument has something that is unique about it that the other one cannot facilitate. Porque cada instrumento tiene una característica única que lo hace diferente a los otros. So while I might play some of the same melodic or rhythmic material on the clarinet that I might play on the saxophone, I try to play the clarinet like it has a style or a voice of its own. Pero cuando yo trato de tocar algunas cosas melódicas o rítmicas en el clarinete, sé que van a ser diferentes en el saxofón, pero aún así lo intento. And the same thing applies for the saxophone. I try to play it like it has its own voice because it does. Each one does have their own. Pero trato de tocarlo como si cada cual tuviera su propia voz, porque cada cual lo tiene, o sea, cada instrumento tiene su propia voz. The other thing is, while they're very different in many ways, they have a lot of similarities. La otra cosa que es bastante complicada es que tienen muchas similitudes. So it's important that you take the similarities and use it as a strength as opposed to a weakness. Y entonces tienes que tratar de ver esas similitudes como fortalezas, no como debilidades. Two days ago when I was doing a workshop at Amadeo Rodin, a student asked me about the embouchures between the clarinet and the saxophone. 2 días atrás estuvimos en una clase magistral en Amadeo Rodin y uno de los estudiantes preguntó sobre la embocadura, la diferencia entre la embocadura en el saxofón y el clarinete. And my initial statement was that they are both the same, but they have their differences. Y su primera respuesta fue que las dos eran igual, pero realmente tienen ciertas diferencias. And that's important to recognize because the first thing someone hears when they listen to you play is your sound. Y eso es importante reconocerlo porque lo primero que una persona escucha cuando te ve tocar es el sonido. And there's nothing more distracting than to hear a clarinet that doesn't sound like a clarinet or a saxophone that doesn't sound like a saxophone. Y no hay nada que te pueda distraer más que cuando tú toques un clarinete te suene a saxofón o un saxofón te suene a clarinete. So as that multi-instrumentalist that I've been asked to speak about a little bit today, I actually have fundamental things that I do that is specific to, that actually works on both instruments. Y hay muchas cosas de las que vamos a hablar hoy aquí sobre ser un multiinstrumentista que yo utilizo generalmente en los instrumentos en mi rutina. I never overlook the fundamentals of playing scales, arpeggios, and just working on all my technical exercises. En ambos instrumentos utilizo lo que son las escalas, los arpegios, la digitación. I try not to distinguish between classical music and jazz, but I realize that all of it is just music. The more that I know, the better chance I have of succeeding in this world as a professional musician. Trato de ver con cada instrumento la música clásica, la música de jazz, cualquier otra música que sea de interés para mí para poder ser mejor como músico. So for my students of various ages who decide to play, I was very, very impressed by hearing the group that played with the young lady played the classical concerto a moment ago, and then when they came together and played something that was more of the Cuban tradition. Por ejemplo, como ustedes acaban de ver con estos jóvenes estudiantes, estuvo la muchacha tocando una parte de un concierto clásico, pero después se unió
y tocaron juntos parte de lo que es la música cubana. And I think I encourage people to continue to do that. I would encourage them to actually learn. It's obvious when they play the Cuban tradition, they're very, very familiar with that music. Y yo alentaría a todos los instrumentistas a hacer eso, a poder continuar con el conocimiento de lo que es su música cubana, además de estudiar la música clásica. So if they can take the kind of comfort they have in playing the popular Cuban music and apply it to the classical tradition, the music will sound that much better. Y si ellos tuvieran la misma confidencia, el mismo confort a la hora de tocar la música cubana que cuando ejecutan la música clásica, pues sería mucho mejor. Toward the end of it, you notice I started playing softer because I didn't want to mislead everyone that you only had to play loud when you were improvising. Dice que él empezó a tocar suave, porque realmente él no aconseja a tocar fuerte cuando uno está improvisando, no empezar así. And for my students who are just starting out, it's important to have control over all registers of the saxophone. Y para sus estudiantes siempre aconseja tener control de todos los registros en el saxofón. Because many times they think when they play low, because they don't have control over it, they have to play loud. Y generalmente cuando ellos empiezan a tocar grave, como no tienen control, pues tocan fuerte. The selection of the equipment makes a big difference as well. Y realmente uno debería tratar de tener el control en todos los registros, no importa qué altura tenga. A reed mouthpiece setup on their saxophone that doesn't really equate to what their reed setup, what the mouthpiece is on the clarinet or the soprano or any other instrument they have to play. Dice que hay muchas veces él ve como las diferentes cañas de los instrumentos no son, como les explicaba anteriormente, las que utilizan habitualmente esos instrumentos. And for me, I always try to make sure that the resistance of the reed to the mouthpiece is consistent between the instruments. Y lo que a él le interesa realmente es que la resistencia que tiene la caña con la boquilla sea la que él desee. No importa si es de clarinete, como les explicaba anteriormente. It's never going to be exact because it's not the exact science and everything is not perfect. No importa el tamaño, o sea, eso no es lo que define para él, lo que define es la resistencia que ofrece la caña cuando él la pone en la boquilla. But the closer they are to each other, the better. Mientras más cerca estén, pues mejor para él. Play a little bit clarinet for them. Ahora va a hacerlo con el clarinete. Thank you. Now for me, my reed wasn't very good. Para él, o sea, para él esa caña está muy bien. I really didn't like the feeling of it. It was too brittle. No estaba muy bien, o sea, realmente él no le gusta más o menos como estaba. But once I started playing, I had to deal with the reed. Pero cuando él empezó a tocar, bueno, lo único que tenía que hacer era tratar de hacer lo mejor posible, aun y cuando no fuera de su gusto. So it's important for everyone in the room who plan to go back and forth between these instruments to have a plan in terms of their reeds that they're going to use. Y entonces cuando uno va a estar tocando en un salón y tiene tantos instrumentos con los cuales tiene que alternar, pues también debería tener un plan de las cañas que va a utilizar. When I found myself in a position where I started playing more big band gigs with jazz at Lincoln Center, cuando él se encontró en la situación de que iba a tocar mucho más con la Big Band del Lincoln Center, it made me realize that I had to become more comfortable with changing back and forth between the instruments very quickly. Él se dio cuenta de que tenía que empezar a buscar una rutina para sentirse cómodo con los cambios tan rápidos de instrumentos. And for me, I just thought that it was a matter of becoming more familiar with the instrument. Para él eso significa llegar a ser, o sea, sentirse más familiarizado con los instrumentos. Because as long as you have to play clarinet the whole time, it's okay. As long as you have to play saxophone the whole time, it's okay. But when you have to switch between them in a matter of measures, that's when you start to get exposed. Cuando uno va a tocar clarinete todo el tiempo, bueno, no pasa nada. Y lo mismo sucede cuando es con el saxofón, pero cuando tienes que cambiar de un instrumento a otro en cuestión de compases, pues es un problema. So there were no major secrets that I thought that would make me better at it than to sit down and put the instruments side by side
Y el único secreto que yo encontré, o sea, que podría ser como un secreto, es que poner todos los instrumentos uno al lado del otro y sentarme y tocarlos cada uno de ellos. And play the simplest of things, not the most complicated. Y tocando, por ejemplo, cosas complicadas que pueden sonar como esto que va a hacerse. So I would play scales, for instance, on both instruments. Va a tocar más o menos lo mismo, creo, en los dos instrumentos. Escalas. Está interpretando escalas. Dice que puede hacerlo de una forma y la otra y regresar al mismo instrumento. Evidentemente hay diferencias entre las boquillas de los instrumentos y en la resistencia de los instrumentos. Pero también él siente que cuando él va a tocar el instrumento, él cambia el sistema de digitación. Que quizás todos sepan aquí en la sala que el saxofón, cuando quiere hacer la octava, solamente tiene que tocar una llave. El clarinete, cuando hace eso, suena una doceava. Dice, cuando él va a improvisar, él no quiere improvisar en un solo registro. Y entonces él los pone, o sea, se quita y de esa manera puede tratar de improvisar en diferentes canciones. Pero cuando él coge el clarinete, automáticamente su mente cambia y pone la digitación de clarinete. Dice que realmente el éxito no está cuando quieres tocar rápido, sino en tocar lento. De esa manera él alterna, es como él practica con sus instrumentos cerca, entonces así puede ir de un instrumento a otro, de un instrumento a otro, sin perder la secuencia armónica ni el ritmo. Y para suerte para él, ahora mismo está tocando con dos instrumentos que están en si bemol, pero cuando pone la flauta o su saxofón alto o el clarinete alto, pues realmente están en otras tonalidades, porque están en mi bemol, o si coge la flauta está en do, y entonces realmente tiene que también no solamente cambiar la digitación, cambiar de instrumento, sino también cambiar la tonalidad en su mente del tema que está tocando. Lo que él trata de hacer es acelerar el proceso de todos esos cambios que suceden en su mente y para eso practica de esta manera para poder estar listo a la hora de hacerlo en una presentación. When you're playing, every instrument has something that it can do that's very unique. Cada instrumento tiene ciertas cualidades que lo hacen único. Trombone players slide. El trombón toca con la vara. Clarinet players can slide too. They heard me play glissando. O sea, los lisandos, lo hace también con el clarinete. So obviously most of us have studied Rhapsody in Blue by George Gershwin. Va a ser un fragmento de Rhapsody in Blue de George Gershwin. Dice que es lo que trata es entonces de utilizar ese recurso en el momento que realmente crea una sorpresa y logre la mayor atención y el éxito. Okay. Y ahora va a ser como el gruñido. Pero todos los instrumentos pueden hacer el gruñido. El saxofón tiene la habilidad de tocar armónicos, o sea, o multifónicos, que son muchas notas a la vez. Dice, Coltrane compuso una pieza que se llama Armónicos.
now take those same kind of effects and write songs that relate to it. Y entonces él trata de tomar todos esos recursos So I wrote a song about a train called the Crescent City Express. y entonces utilizarlos en composiciones que de alguna manera puedan reflejar eso. Es una ciudad en New Orleans que se llama Crescent City And Express is a fast train. y entonces Crescent City es el expreso de la ciudad de Crescent. So it's a fast blues. Yeah. It's blues that's very, very fast. Es un blues que es muy rápido. Because it's all about the effect that things be in the world. Así que son cosas que uno escucha constantemente a través alrededor del mundo. So, you know, in terms of the development thing, I try to exploit what the instruments allow me to really. Y hablando como un multiinstrumentista, él lo que se trata es de explorar las diferencias que tiene cada uno y las posibilidades que le brinda a cada uno de esos instrumentos a la hora de componer, de escribir, de improvisar. For me as an instrumentalist also, I think it's great to know the altissimo register and extending the range of the saxophone. Dice que él considera que como un instrumentista, o sea, multiinstrumentista, es importante conocer el registro sobreagudo del saxofón. But I think once you extend the range of the saxophone so high, it becomes a different instrument. Pero si tú te dedicas a extender el registro del saxofón hasta el registro sobreagudo o más allá, realmente ya empieza a aparecer otro instrumento. I hear a lot of saxophone players doing very good technique in the altissimo register of the tenor, but that's the alto saxophone. Y él ha escuchado muchos tenoristas, saxofón tenor, o sea, instrumentistas de saxofón tenor, que tocan el registro sobreagudo, pero ya eso suena a saxofón alto. Once you play the altissimo register of the alto saxophone, that's a soprano saxophone. Y si tocas en el registro sobreagudo del saxofón alto, pues entonces ya estás tocando en el registro del saxofón soprano. And when they do that, most times they lose the unique qualities of what each instrument brings to the table. Y cuando ellos hacen eso, utilizan esos recursos, realmente estás perdiendo las cualidades que hacen especial a estos instrumentos, que es lo que traen ellos, ¿no? So when they have a hard reed and an open mouthpiece to play the altissimo register of the tenor saxophone, many times they sacrifice the lower register of the tenor saxophone, which is very warm and romantic. Entonces, cuando ellos utilizan cañas duras y boquillas abiertas para lograr esas notas bien sobreagudas, pues están sacrificando el sonido grave del saxofón, que es bien suave y romántico. So they lose the ability to play great ballads. Y entonces pierden la habilidad de tocar buenas baladas maravillosas. Okay. Dice que él puede hablar sobre un montón de cosas, pero que realmente él preferiría intercambiar con ustedes y saber qué quieren saber sobre los instrumentos, sobre la música en realidad. Y en el caso específicamente de Gruñido, que no sé cómo se hace, que nos explique qué hacer para poder lograr eso. Well, I haven't really explored all of the multiphonics on the clarinet. I mean, there are some things I know the clarinet can do. So, él dice que realmente él ha tratado de explorar los multifónicos en el clarinete y que él realmente cree que sí, o sea, que hay cosas que se pueden lograr con él. But I don't really know a lot of them because that's not the direction I want to take the clarinet. Pero eso no es realmente lo que él más explota en el clarinete, porque no es como lo que lo identifica, ¿no? Pero en el clarinete, como no es algo que realmente él sienta que lo identifica, no tiene el mismo efecto que tiene en el saxofón. Pero lo que él cree que realmente trabaja muy bien para él a la hora de lograr un mejor sonido es trabajar en los armónicos. So the things I'm trying to do, really, I don't play a lot of multiphonics on the clarinet. But whenever I come to a workshop like this and somebody asks me questions about things I don't do very often, it makes me go back and research it because I want to at least be informed about it. So maybe next time I come back I will have more information about it. Y entonces dice que realmente él no practica mucho los multifónicos aquí en el clarinete, pero cuando llega a un taller como este y alguien le pregunta sobre eso, realmente le dan ganas de regresar y averiguar más, y entonces la próxima vez quizás pueda dar una mejor información. I think that's an important thing as being a multi-instrumentalist as well because it's virtually impossible to cover everything. Dice que eso creo que es una de las cosas más importantes de ser un multiinstrumentista, o sea, evidentemente es casi imposible cubrir todas las cosas. But every time someone turns me on to something new that applies to my instrument that I don't know about, I go explore it because I want to see how I can employ
into the things that I do on all of my instruments. Pero cada vez que entonces llega y puede ver que tiene algún camino nuevo que explorar, pues realmente es algo que le permite saber que va a crecer a la hora de interpretar todos sus instrumentos y utilizarlos mejor en sus trabajos. Many times I'll take what I practice on the saxophone and practice on the clarinet just because the fingering becomes somewhat awkward because the clarinet where it crosses the break at can be challenging. Entonces dice que cuando él está tocando el saxofón y cuando está tocando el clarinete puede ser un poco extraño porque realmente cuando uno cambia de registro, el del clarinete es diferente al del saxofón. So it's just, for me, everything is about familiarity. Para él todo se resume en que sea familiar o no. James Moody was a great alto saxophonist and flautist. James Moody fue un gran instrumentista, o sea, un gran instrumentista de saxofón y de flauta. And one of the things he told me in a workshop that I thought was extraordinary is that there's no such thing as easy and difficult. Dice que en un trabajo, un taller que tuvieron juntos en Detroit hace unos años, James Moody le dijo que las cosas no son ni fáciles ni difíciles. Only familiar and unfamiliar and familiar. Solamente familiares o no familiares. So I try to get more familiar all the time when I'm playing all of these instruments. So, él lo que trata de hacer es cada vez estar más familiarizado con cada uno de estos instrumentos. Para una persona como usted, o sea, que tiene una vida profesional tan intensa, tiene presentaciones de mucho tipo de música, o sea, fusionando, no sé, el jazz con la música africana, cubana, brasileña, ¿cómo hace para estar en contacto con todos esos estilos con una agenda tan apretada? O sea, para estudiar, obviamente. That's a very good question. Dice que esa es una buena pregunta. I think many times it's like building a house or a building. Dice que muchas veces es como si fuera a construir un edificio o una casa. Yanio's brothers are architects. Sí, uno de mis hermanos es arquitecto. But I think they both would agree that whatever the building is going to look like is not as important as the foundation. Dice que no importa lo alto que sea el edificio, lo importante es la base. So when I was very young, I practiced a lot. Cuando él era muy joven, él practicaba mucho. And that was like the foundation of my playing. Y ese fue el fundamento de su play, de su forma de tocar. Because I travel so much, there are days that I don't get to practice. Porque como ahora está viajando mucho, pues no tiene mucho tiempo para practicar. So on those days, I actually call upon my foundation to maybe carry me a little bit. Y entonces él realmente ahora ya no tiene la misma forma de preocuparse por esa base como lo hacía antes. Okay. Now, the part about the different types of music I play is like the exterior parts of the building. Y entonces los diferentes tipos de música que él toca ahora vienen siendo como los diferentes apartamentos del edificio. You can change the exterior look of the building as much as you want as long as the foundation is good. Como el exterior del edificio. Tú puedes cambiar tantas veces como tú quieras el exterior del edificio, pero sigue siendo el mismo edificio con la misma fortaleza. So my day-to-day practice is always about the concert that I'm about to do, which is like the way the building is going to look today. Y entonces su rutina diaria a la hora de estudiar va a depender de la música que tiene que tocar en ese día o en esa jornada. Because I have to always be prepared for the job that I have to play at this time. Porque siempre tiene que estar preparado para el trabajo que tiene que enfrentarse, ¿no? Inside of that, I still work on the foundation of it all to keep it in place. So when I leave that job, like when I leave Havana, I go to Indiana to do a workshop with a college band there, and they're going to bring whatever music they bring to me to play then. Y entonces, en aras o sea, para poder lograr esas cosas, tiene que trabajar en el día a día, en lo que es estar disponible para enfrentarse a con lo que está haciendo ahora, que está tocando música cubana con nosotros, su música, pero también ahora él viaja mañana a La Habana y va a Indiana a tocar con una banda de una escuela que no sabe qué música le van a poner. And I try to think of the music as being all-inclusive. Y entonces trata de que toda la música sea inclusiva. Because if I think about each one as being separate, it becomes a lot of different things to learn. But if I think about they all are very similar, then I'm just learning one big thing. Porque si él piensa que la música, cada una es diferente, pues realmente lo hace bastante difícil para él. Él trata de pensar en todos los diferentes géneros y estilos musicales como si fuera uno solo. From a business point of view, as a multi-instrumentalist, I think it's really important to understand what the job is that people are calling you to perform. Dice que como un multiinstrumentista, o sea, mirándolo desde el punto de vista de un multiinstrumentista y desde el punto de vista comercial de trabajo, es importante saber que las personas que te van a llamar te están contratando para que tú hagas determinado tipo de trabajo. Now, for the record, I love the clarinet and I love the saxophone. O sea, para que quede claro, yo amo el clarinete y amo el saxofón.
But for many, many years, I would debate certain people I work with because they wanted me to play only clarinet and I wanted to play more saxophone. Y yo tenía el debate durante muchos años porque muchas personas cercanas a mí prefieren que yo toque más clarinete que saxofón, pero yo prefiero tocar saxofón, o sea, quiero tocar más saxofón. But from a business point of view, I had to kind of open my eyes and see things a little differently. Pero viéndolo desde el punto de vista del trabajo, o sea, del comercial, yo he tenido que abrir mis ojos y darme cuenta de que tengo que pensarlo diferente, ¿no? And the choice of what I want to play is not more important than the choice of what people want to buy. La decisión mía, o sea, la decisión de lo que yo quiero tocar no es más importante que la decisión de lo que quiere la persona que yo toque. So if they want to buy a clarinetist, it doesn't matter if I want to play the saxophone. I got to provide the service of what people want to buy. Si ellos quieren que yo toque clarinete, no importa si yo quiero tocar saxofón, yo tengo que darles lo que ellos me están pidiendo. So when people call me to play a job, the first question I ask is never how much. Cuando alguna persona lo llama para trabajar, la primera pregunta nunca es cuánto me van a pagar. I start out with when. La primera pregunta es cuándo. Then I say, what do you want me to play? Y la segunda es ¿qué es lo que tú quieres que yo toque? And there's several other questions that come along the way before how much. Y dice que hay muchas preguntas que vienen siempre antes, muchas preguntas mucho antes de cuánto me van a pagar. Because I think too many artists, old and young, let money get in the way of them playing music, which ultimately gets in the way of happiness. Dice que no importa si eres joven o adulto o una persona anciana, el money, el dinero, no debe estar marcando tu carrera o lo que vas a hacer. If you want to be rich, probably don't play music. Si tú quieres ser rico, realmente no te dediques a la música. Muchas gracias. Muchas gracias.